Alfonso Palacio presenta la exposición Luis Fernández y el dibujo. Con motiu del 50 aniversari del fallecimiento del artista uigín, el Museu de Belles Artes d'Astúries afonda nunha de les facetes máis importantes de la súa produción, el dibuixo. Se trata de una exposición que radiografía la relación entre Luis Fernández y el dibujo. Para ello hemos reunido 15 dibujos, 13 de nuestra colección y 2 procedentes de un coleccionista particular, que además describen toda la producción de Fernández desde 1928 hasta 1973, de una disciplina como es la dibujística a la que Fernández se entregó en cuerpo y alma desde su más tierna infancia, y que él consideró no solo, y esto es lo realmente importante, y de ahí la trascendencia del dibujo en Luis Fernández, él consideró no solo el dibujo la herramienta que le permitía captar la realidad circundante, sino que para él el dibujo era un método de conocimiento de esa realidad circundante, que son dos cosas distintas. Y además en la línea de lo que Leonardo da Vinci había manifestado en su Tratado de la Pintura, que se convertirá en una de las piedras angulares de la formación de Luis Fernández en esta técnica dibujística. Ese tratado y la figura de Leonardo y de otros artistas de los que él hablaba constantemente. Luis Fernández se consideraba por encima de todas las cosas pintor, pero sí que es cierto que en 1927, cuando se casa con su primera esposa, Esther Chipurel, en la partida de boda, él figura, cuando le preguntan por su profesión, como dessinateur, dibujante, porque en esos momentos estaba haciendo, en el entorno laboral en el que estaba trabajando, que era una imprenta, y él se dedicaba a ser cromista en esa imprenta, él realizaba la mayor parte de los dibujos que se hacían en ese espacio laboral. Entonces es muy significativo que en esos primeros años de la llegada de Luis Fernández a París, nuestro pintor, este pintor asturiano tan internacional, se dedicara al dibujo en cuerpo y alma, no solo en la imprenta, sino también a través de esos trabajos escultóricos que para él eran una forma de mejorar siempre su práctica dibujística. Para Luis Fernández existían dos maneras de acercarse al dibujo. Él siempre habló, por un lado, de que en su opinión el dibujo se podía trabajar en lo que él llamaba el contexto de la obra de arte, y en ese caso, para Luis Fernández, el dibujo podía ser proyecto para la obra de arte, proceso hacia la obra de arte, o ya el dibujo dentro de la obra de arte, las líneas, frente a los colores, etc. Y luego había una segunda modalidad que también aparece representada en esta exposición, que es la que Luis Fernández consideraba del dibujo como realización autónoma, el dibujo como obra de arte en sí misma. Y aquí tenemos en esta exposición en concreto 4 obras que se pueden considerar dentro de esa segunda manera de concebir el dibujo Luis Fernández, como una realización autónoma que tiene altura artística per se. Mientras que en la primera y más desarrollada de sus facetas, el dibujo siempre era ese proyecto primero, un proceso también hacia el dibujo y, por supuesto, ya la línea dentro de la obra. El dibujo está imbricado en los 3 métodos de trabajo que Luis Fernández tenía que dominar como artista. El método manual, y ahí es donde desarrolló esa manera de trabajar el dibujo, en donde partiendo de uno de ellos y haciendo un calco de ese primer dibujo, luego trasladaba ese calco a la obra de arte definitiva.
El método intelectual, en donde frente a la composición, el ritmo y el color, el dibujo era aquella parte de su trabajo como pintor que tenía que desarrollar con más fuerza y con más intensidad, y luego eso desembocaba en lo que llamaba el método espiritual del artista, que es ya aquella reflexión que hace Luis Fernández en torno a la necesidad que el pintor tiene de encarnar lo sobrenatural en la obra de arte, captar lo que él llamaba los rostros de Dios en el mundo a partir de una visión panteísta. Hay que recordar que Luis Fernández era masón, y el dibujo vuelve a estar muy presente en toda esa consideración.